Sean todos, pero muy bienvenidos, amigos de LDP Magazine, al programa de los días miércoles, que ya estamos de lleno con nuestra programación habitual. Ya tenemos a José Luis Flores de vuelta al programa. Hola. Terren Graham, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo están? Hola. Y tenemos un invitado desde La Serena en este día lluvioso acá en Santiago, que ya hicimos picarones, sopaipillas, hicimos todo, hasta tino sopaipillas, así que estamos felices. Carlos, ¿cómo estás por allá? ¿Cómo te ha ido? Hicimos tino sopaipillas. Carlos Herrera, Carlos súper bien, muy contento por la situación. Qué bueno, sí. Hoy día vamos a hablar del libro que ya está en librería, Dragón, así que acá el encargado de la casa hoy en día va a ser José Luis, que va a llevar el pandero y nosotros le vamos a estar ayudando a la cueca por detrás, metiendo la cuchara y haciendo algunas preguntas, ¿no es así, Terrence? Así es. Así es. Así que no, sin más dilación, comencemos. Así es, pero primero las promos como siempre. Vamos directamente. Ayer comenzó Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes, donde hablamos sobre el lenguaje del color. Primera parte con nuestro amigo Alejandro Rojas, ex alumno, ex integrante de LDP Magazine, que vuelve a casa y también estuvo en Mito y Leyenda, Alejandro. Así es, me acuerdo muy bien de él. Sí, así que mañana ya este programa, que ayer fue transmitido en vivo, va a estar directamente en nuestro canal de YouTube para que ustedes estén al día y sepan de lo que hablamos en esta primera parte sobre el lenguaje del color. Que estuvo muy entretenido, ¿no? ¿Así, Terrence? Así estuvo, y estuvo sumamente ilustrativo, tuvimos tiempo de conversar, de intercambiar puntos de vista. Estuvo, como siempre, un tremendo programa. Sí, no, y encima se nos alargó, llegamos a las 2:20. Así que la idea era 1 hora y media, pero nos disparamos 2:20 sin que se nos diera cuenta. Eso no, fue el tiempo volando. Y recuerden, nuestros amigos de Play Kingdom tienen esta super promo, aprovecho, 5 mangas por 10 pesos. ¿Dónde? 134. Providencia. Así es, Metro Los Leones. Ahora que se nos viene el día de la mamá, ¿Ya? a quien le debemos nuestra vida, tenemos una super promo. ¿Cuál es ese? Que vino junto a un pandoín y un juguito y también una tortita, y la encontrarán esta super oferta a 13.990. Así es, ¿dónde? En General Holly 134. Metro Los Leones, así que totalmente invitados, salida línea 6, así que ya lo saben, así que General Holly, Metro Los Leones 134, así que vayan a esta super semana de la mamá. Y les tenemos una sorpresa, ya que estamos hablando de dragones. Aquí no hay dragones, pero sí, vamos con nuestro conversatorio para celebrar los 25 años del Señor de los Anillos. ¿Dónde? En la Biblioteca Municipal de Providencia, Manuel Montt 101. Esta nueva casa, que es nuestra casa desde hoy, en Providencia. Así que ya lo saben, El Señor de los Anillos, 25 años, la versión de Peter Jackson. Eso es lo que vamos a estar conversando y mostrando algunas cositas muy interesantes que reflexionar ese día. Así que todos invitados para el día 16 de mayo a las 16 horas. Así que anótenlo y los esperamos. Y ya tenemos algunos amigos acá. Alita Cabello Quesada dice: hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bienvenida, Alita. Así que eso. Bueno, comencemos, chiquillos. Ahí te dice: hola, José. Así que muy bienvenidos. Sí. Ya, José. Bueno, muchachos, tenemos invitado, como decíamos, tenemos invitado don Carlos Herrera Draco, que es un ilustrador que tengo la suerte de conocer desde mucho tiempo y trabajar con él. ¿Podemos poner la presentación, jefe? Por supuesto. Ahí está. Ahí está. Estuve buscando algunos dragones tuyos, Carlos. No los ordené ¿cómo se llama? En orden cronológico ni nada, sino más bien como en orden de gusto. Como
como hemos visto en uno de los programas, vimos el origen del dragón, ¿te acuerdas el año pasado, Roberto? Cuando Sí, hablamos del mito que se repite una y otra vez, que es este mito del Chaos Fem en alemán, que es así es. una serpiente gigante o un dragón que representa las fuerzas telúricas terrestres versus un dios celestial o ¿cómo se llama? O de la luz, ¿no? Que a veces también puede ser otro dragón, pero que realmente es más bien antropomórfico, que debe tomar este león, o sea, este dragón, y esto pasa desde Lotán para adelante, pasa con Dios, ¿cierto? Y Leviatán, tenemos, ¿cierto? Esta figura típica que es Perún contra Vélez, y hemos hablado también de que hay dragones que significan caos, que significan codicia, que significan el mal mismo, otros que significan la luz, la protección, la ciudadanía incluso. Pero quiero preguntarle hoy día a Carlos, más allá de todas estas cosas teóricas que podremos verlo en su momento, ¿qué es el dragón para ti, como ilustrador, como artista? Y antes que responda Carlos, tenemos saludos de Isidoro Rodríguez. Dice, saludos desde Peña Blanca, por acá dándole a mi nueva novela de ciencia ficción. Saludos, CE. Isidoro. Qué bueno que Sí, estamos Isidoro, viendo. cuando lo tengan listo, contáctate con nosotros para que hagamos alguna presentación acá en el EDP y mostrar tu trabajo. Así que te dejamos desde... Lo puedan Ya. ver, lo puedan elogiar por tu esfuerzo. Así es, ya. Carlos, todo tuyo. ¿Qué es el dragón para ti, Carlos? Escucha, a ver, mira, voy a ser sincero, nunca significó nada hasta nada más allá de la creación o de la interacción que podría haber tenido con él como con otro tipo de criatura, pero no fue hasta ya cuando estaba establecido como ilustrador que empezó a tener un significado y volverse casi una suerte de ícono sello para mí en cuanto al reconocimiento que se tenía sobre el diseño, sobre cómo yo podía plasmar la criatura. Un poco sin saber, un poco en búsqueda, un poco de también esa identidad, porque uno cuando parte en todo ámbito, pienso que uno aplica las enseñanzas de los maestros, ¿no es cierto? Pero uno siempre está buscando cómo dejar una huella, ¿no es cierto? Como, Sí, claro. ¿cuál es mi sello? ¿Cómo me van a recordar, como decían los viejos vikingos, ¿no es cierto? Sí, claro. Y bueno, yo comencé a detectar que a la gente le agradaba mucho la forma en que yo diseñaba y plasmaba esta criatura por medio de internet, por ejemplo, o por el medio de las mismas cartas que la gente las tendía como a coleccionar o las atesoraba más, como que las reconocía así como, oye, que te quedan buenos, ¿cachai? Entonces yo empecé como a decir, bueno, esto, aquí hay algo, ¿cachai? Aquí toqué una fibra, hay un algo que me permite, digamos, poder llegar a más personas. Me imagino que cada persona o cada artista tendrá un sello en específico, la voz, el tipo de acordes que tocan, si lo comparamos con la música, yo me imagino que el dragón para mí es como eso, es como la nota que yo toco. Sí, hoy me parece bien la nota que tocas. Me gustó mucho esa imagen. Y coincide aquí con la carta que estamos mostrando, que es una carta de mitos y leyendas, no lo dije. Se llama Devastador, ¿cierto? Y es una carta muy pertinente. Y dentro del formato Furia, que es uno de los formatos que tenemos en mitos y leyendas, es una de las cartas más allá de la habilidad, más buscada por el símbolo, por la fuerza. Yo creo que es un dragón de lo más pregnante, ¿cierto? De los más escalofriantes al mismo tiempo también, ¿cierto? Y también muy orgánico. Está vivo ese dragón. Sí. O sea, ahí, por ejemplo, en esta imagen lo que yo quise jugar fue mucho con la escala. Como que te abrume la escala que tiene, aparte que en esa época estaba pegando muy fuerte lo que era
Attack on a Titan. Estaba tocando también esa tecla. Entonces me colgué un poquito de eso, de la gente que estaba, digamos, muy fascinada con ese tema de las criaturas gigantes como gargantuescas. Cosa que nosotros ya estábamos fascinados con Godzilla y cosas de antes, ¿no? Ultraman, no sé, Mazinger. Ya teníamos como un poquito de ese cariño por los kaiju en sí mismos. Entonces yo quise hacer como una suerte de homenaje también a esas novelas antiguas. Me recuerda al monstruo de los tiempos remotos. Sí. Mira, acá tengo otros tres que son también de mitos y leyendas, pero son del formato Imperio. Que a mí me gustan mucho, los puse estos y los que vienen después porque son de distintas partes del mundo. Tenemos primero un dragón oriental, ¿cierto? Que bien podría ser Aobing, el dragón verde azulado, ¿cierto? Rey de los mares. Tenemos a la versión de acá del Gluttenslag. También lo pusimos en el libro, pero después vamos al libro. ¿Ya? Y tenemos a un Wyrm colosal, ¿cierto? Que es básicamente el dragón clásico de 4 patitas y alitas. Claro. ¿Cómo atacas estos distintos tipos de dragón de distintas procedencias, ¿cierto? Que tienen su propio imaginario, porque no es lo mismo atacar un dragón oriental, ¿cierto? Que este dragón sudafricano, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Una de las maneras que tengo, porque hay varias, es como ir al folclore de la misma y ver qué cosas también significaban, porque el dragón en Oriente significa algo completamente diferente que en Occidente. Así Y es. justamente tú decías en un principio que es qué significan cada uno, incluso a través de los colores se diferencian, elementos cotidianos se asocian a experiencias, ¿no es cierto? Ya cuidan los cultivos y ese tipo de cosas. Entonces trato como de cuidar un poco eso. Trato también de guiarme mucho con el tema de la fauna y la flora que existe en el lugar. Un poco, digamos, todas las criaturas las trato de la misma manera, como ya es una criatura fantástica, no existe, vamos a aguantar, ese concepto puede aguantar mucho, puedo inventar mucho, pero también tengo que hacer que su física, digamos, sea creíble, que su musculatura sea acorde, que tenga un pelaje si salta, si vuela, si nada, que tenga elementos anfíbicos, ¿no es cierto? En el caso de la serpiente africana, que sea de una escala que digamos, bueno, esto puede comerse un elefante fácilmente. Claro. Entonces, un poco no es como llegar y hacer, sino que también hay una suerte de interpretación que se da también apoyada por mucha experiencia también, porque igual llevamos harto tiempo trabajando folclore y mitología. Entonces, hay un ilustrador que ocupaba la palabra naturalismo en vez de realismo. Sí, claro. En el sentido de que tiene mucho de eso. Claro, esto no existe, pero si existiera debería ser así, una cosa así. Así es. Claro. ¿Se acuerdan ustedes de este documental que sacó en el 2004 Animal Planet, que se llamaba Dragones? Una fantasía hecha realidad? Claro. Era increíble, bueno, al final se convenció que los dragones existieron. Estaba muy bueno el documental, y como tú dices, Carlos, se documentaron tan bien y los pusieron en zonas específicas, con flora, con fauna, te decían dónde realmente podían habitar por su tamaño, por el calor corporal, etcétera, que finalmente estaba tan bien hecho que uno decía, ya, estas cosas realmente existieron. A mí una de las cosas que más me gusta de trabajar con Carlos es que si yo le digo que o le decimos cuando entregamos una ficha, o el resto del equipo le dice cuando entrega una ficha, le decimos que vive acá o vive allá, él lo trata con dignidad. Y eso es bien importante. Muchas veces los ilustradores con que trabajamos tienen un cliché instalado.
que cuando le decimos, por ejemplo, un dragón europeo, lo dibujan muy bien. Claro. Pero cuando le decimos que el dragón o es una serpiente gigante chilena o es uno de los dragones, no sé, ya no Digamos lo, que ya no no lo lo dibujan. tratan con la misma dignidad, digamos. Exactamente. Y Carlos, en cambio, acá tiene, lo que rescato son tres arquetipos muy bien tratados, Carlos. Estás Sí. al debe con tu libro de arte. Yo, por ejemplo, estudio en mayor o menor medida mucha fauna y mucha flora para poder documentar también y que no se parezcan unos a otros y tampoco que se parezcan tanto a las interpretaciones más populares. La cultura Claro. pop y sobre todo el último tiempo que la fantasía ha estado pegando muy fuerte. O sea, Sí. desde las películas El Señor de los Anillos, después caímos con Game of Thrones y como que se ha ido canalizando y haciendo arquetipos ya fijos, ¿no es cierto? Igual como los superhéroes con Claro. Disney y Marvel, que empezaron a quedar en puntos fijos, como que no se movían de ahí. De hecho, los cómics después se parecían a los actores. Ay, horrible. Eso he tratado como un poquito de evitarlo, como tratar de salir de esa zona de confort, tratar de diseñarlo un poquito más. Como eso, también el bagaje que da el concept art en videojuegos, que también estuve un ratito metido ahí, te da esas inquietudes, ¿ya? No decantarlo por la solución más sencilla, sino que tratar de darle una vuelta de tuerca, cosas que te queden como, ojalá un poquito diferente. Sí. Oye, a la gente le gusta, te está mandando corazones por aquí, estoy viéndolo. Que hagan preguntas también, que aprovechen. Sí, Para acá eso estamos preguntan acá en línea. a veces los chiquillos que son alumnos míos mandan las preguntas después que se acaba, o pregúntenle después fuera de cámara, pero pregunten, chiquillos. El punto, como te decía, que Carlos tiene ese talento que tienen pocos ilustradores, que por ejemplo aquí tenemos a un dragón del tipo Dios, ¿cierto? Un Long, el chino, ¿cierto? Pero en China hay otros dragones que no son sagrados. Entonces, si yo te dijera, por ejemplo, ya este es un dragón sin cuernos que todavía no asciende, o este es un dragón que está enloquecido, tú también podrías darle esa distinción sin perder su mundo chino, ¿no? Sí, claro. Claro, de ahí tú partes con varios conceptos, por ejemplo, qué sentimiento te puede evocar la imagen, ¿ya? El diseño, y eso con la pura psicología del color ya te da una paleta cromática con la que puedes trabajar. Entonces, hay que tratar como de hacer como darle metalecturas también a las imágenes y a los mismos diseños, como para poder enriquecerlos aún más. Lo que pasa con el Devastador, por ejemplo, es eso. Esa paleta de color está de esa manera trabajada, ¿no es cierto?, para traer esa sensación de desastre, ¿no es cierto? El punto de vista, la cámara, donde está ubicada, ¿no es cierto?, que es totalmente diferente, a pesar de la posición que pueda parecerse, claro, a la que veíamos en la imagen del dragón chino, que está contemplativo, ¿no es cierto?, que está en un cielo prístino, está, a pesar de que está gritando, que puede, para, digamos, transmitir esa fuerza, está en otra frecuencia. Entonces, eso es súper importante también a la hora de diseñar, porque sobre todo, así como para la gente que está empezando, de repente se va mucho la técnica, mucho en cómo lograr hacer bien el dibujo base, pero también es el mensaje que estamos transmitiendo con la ilustración. Acá me cambié de ilustración porque quiero, estas tres las elegí porque las hemos hecho muchas veces y por muchos autores. La primera es el dragón europeo, que básicamente es la adaptación medieval del Wyrm, ¿cierto? Con alas más proporcionadas, con cuatro extremidades, ¿cierto? En el medio está Quetzalcoatl, que lo has dibujado tú, lo ha dibujado el Mauro Herrera, lo dibujó el Genso también un par de veces, y más gente... Lo reconocí inmediatamente aquí, Colette. Lo reconocí al tiro. Sí. Y al otro lado tenemos a la serpiente que se está comiendo las raíces del Yggdrasil, que es curioso que tomaste una forma completamente distinta y nada parecida a lo que lo hicieron los demás ilustradores. Entonces, me parece que es bonito que nos detengamos en esta parte de mitos y leyendas, ¿cachai? Para
para ver cómo atacaste estos no son clichés, pero sí son lugares comunes, ¿no? Sí, son los más icónicos, al final. Claro. Bueno, el parto en orden, no hay problema. Lo que tú quieras. El Wyrm, digamos, el europeo normal tiene sus características, sus cornamentas, que para mí son súper importantes porque va diferenciándose entre diseños. Trato de que no se parezcan mucho unos con otros, a pesar de que pueda ser, digamos, de la misma área. Tratándolo un poquito como los alces, ¿no es cierto? Que se vean orgánicas esas partes, que vayan saliendo en relación también a la vejez que tengan. O sea, un dragón jovencito no va a tener la cornamenta de un Wyrm anciano de 800 años. Esta imagen en particular, no quería transmitir tampoco que fuera esta imagen maligna del dragón, a pesar de que es europeo, sino que como un habitante, digamos, más allá del mundo terrenal. Por eso está en el aire, está como con el semblante mirando hacia un lado. No estoy muy seguro, que creo que le hice el pulgar opuesto, si no me equivoco, Sí. al primero. Ya, es inteligente, no es tonto. Sí, tiene manos humanas. Las montañas que están abajo. ¿Sí? Las montañas que están abajo es la cordillera de los Andes, de hecho, es ahí. Mira. Una fotito que me referencié para poder hacer esa cordillera que se ve ahí. Y los colores son súper tradicionales. Es diferente cuando nos vamos a Mesoamérica, que es un concepto completamente diferente, porque son serpies, son más parecidos a los orientales en ese sentido, a los africanos, ¿no es cierto? Y es una criatura ya... Sí, claro, es una criatura ya divina. Entonces, casi siempre, yo al menos en las dos interpretaciones que he hecho, que es esta y la del libro acá, siempre haciendo referencia a la salida del sol, como el pináculo de la energía, ¿no es cierto?, y de la vida. El que está en la cima de las pirámides igual es un simbolismo. Sí. Me gusta muchísimo. Como te digo, finalmente... No, te decía que lo hemos hecho hartas veces incluso orgánicamente. Dale. Sí, no, lo hemos hecho incluso orgánicamente. Me acuerdo un ilustrador, no me acuerdo el nombre, puede haber sido Wolf, que hizo Kukulcán como parte de pirámides. Como que la pirámide de Kukulcán también era Kukulcán, ¿cachai? Que era como básicamente como casi un mecha, ¿no? No, excelente. Es que eso también, bueno, yo me acuerdo mucho de esa edición porque fue como la primera, la segunda en la que participé activamente, no estando acá, sino que cuando ya estaba allá. Y claro, pues los abordamos totalmente como si fueran parte de cyborgs, como autómatas divinos. Está súper cool. Yo conservé un poquito de eso en la cara, si te fijas, como un diseño más anguloso, no es tan orgánico, no es tan escama. Porque justamente cuando lo ven en los dibujos tiene como estos relieves, como que fueran esquinas de pirámides. Así que sí, tiene mucho que ver con eso. Y el que se está comiendo las raíces, bueno, ese igual está... Lo encuentro choro porque se nota que no está, por ejemplo, adaptado a volar. Si se fijan en la parte de atrás, en la espalda, las alas están como rotas, como que no están como desgarradas, como que fue algo y ahora es como un carroñero de algo. Si se fija, perdió la nariz, tiene como hueso ahí, es como un necrófago de algún cementerio por ahí. Y está súper bien porque ese dragón vive en las marismas donde están los muertos de la podredumbre y se comen las raíces. Es como un miserable, ¿no? En el fondo. Claro. Y adentro tiene esta luz orgánica, o sea, entonces está chupando vida y se ve esa vida dentro de él. Claro. Es maravilloso porque tenemos tres criaturas hechas por la misma mano, en la misma época. Y transmiten cosas muy distintas. Sí, el encuentro maravilloso. Ahí. Sí.
Christopher Salamanca dice saludos a José Luis Flores, un grande. Ahí te están saludando. Abrazo, Christopher. Así es. Sí, chicos, vuelvo a reiterar, si tienen preguntas, por favor, utilicen el chat que estamos aquí. Así es. Sí, menciónale. Sí, denle con confianza, chicos, porque el programa lo hacemos entre todos. Así Sí. es. Incluso con LED participa siempre. Sí, ¿Cierto? sí, trajo hasta su dragón, ahí está con su dragón. Ahí. Sí. Lidia Maldonado también nos manda saludos desde Arica. Grande, Erika. Así que eso. Saludos, Lidia. Oh, saludos, Erika. Estuve hace poco ahí. Muy bien. Aquí volví al buen Colosal por una razón de que te quería preguntar. ¿Cómo pintas estos seres? Porque no es lo mismo pintar a este señor que pintar a un licántropo o a un caballero, ¿cierto? Claro. ¿Cómo Sí. atacas el color en estas cosas? Bueno, así como técnicamente, digamos, lo que más me gusta es abordarlo primero en un dibujo tradicional. Me gusta trabajar el diseño en papel antes de digitalizar. Sé que eso en nivel de producción es malísimo, una pérdida de tiempo según mucho, pero a mí me gusta esa parte del proceso, como de yo contra el papel, el lápiz, solo y cabeza. Después metemos programas y filtros Claro. y demás que no hay nada que en internet no haya información de eso, ¿ya? Pero mis procesos son súper orgánicos al principio y trato de mantener lo más posible ese proceso durante el trabajo, ¿ya? De hecho, spoiler alert, el libro Ujú. fue completamente hecho a mano, las ilustraciones, con ediciones en digital, pero los dibujos existen, digamos, en físico. ¿A qué se una exposición de eso? Claro. Oye, Ojalá. Quiero decir algo. oye, una consulta. ¿Solamente pintas en digital o también puedes pintar de manera análoga en papel, óleo, tela, óleo, acrílico, etcétera? De hecho, aprendí como a la fuerza a pintar en acrílico cuando estaba chico, porque así empecé haciendo las cartas. No Ujú. tenía computador, Claro. así que aprendí así y después se editaba digitalmente. O sea, se hacían luces, cosas que ya eran muy oscuras. Pero después, claro, la optimización del trabajo, el tiempo, te lleva a digitalizarlo todo. Pero en un tiempo a la fecha, yo creo que desde siempre, siempre me ha gustado mantenerme como, al menos en la parte inicial de conceptualizaciones, totalmente en técnica análoga. Uso Perfecto. mucho ¿Y cuánto tiempo te demora más o Monk, menos? entre una semana, algo como eso, una semana. Perfecto. Sí. Me parece. No soy ilustrador de 3 días como mis colegas. Yo tengo mi proceso, me gusta vivirlo. Ya. Ya me quedo tranquilo, ya no soy el que... único que es lento, ya. Me quedo tranquilo. Ya, perfecto. No, Sí. sí. Mira, aquí la puse porque es una de tus primeras ilustraciones, Carlos. sí. Esa es la hidra de Lerner. Y la puse porque después vamos a ver otra hidra, que es Ya. completamente distinto. Claro. Pero Chicos, tenemos acá textos que leer. Terrence. No, dice acá, dice así. Manuel Rebolledo nos manda saludos desde Concepción y Marcelo Sebastián Jiménez nos dice, ¿han pensado en hacer una edición de Mito y Leyenda con temática de razas alienígenas, por ejemplo, mezclando mitología y ficción con raíces en distintas civilizaciones que hacen mención a los visitantes a las estrellas? Me vino a la mente el tema de los dragones, de los Anunnaki, que son una raza reptiliana. De hecho, Ahí José Luis tiene que responder. o sea, sí, Claro. se ha pensado que en paz descanse teníamos un amigo que tenía esa obsesión bien grande Sí. y ¿cómo se llama? El autor de Aeon Anunnaki. Sí, él falleció hace poco, relativamente poco. Entonces, por respeto a él, no lo hemos tocado per se, pero hicimos una edición con mechas y luchar contra extraterrestres. Ajá. Y vamos a volver a hacer cosas locas como eso. Sí, quizás no una edición completa de 200 cartas, pero sí en estas ediciones pequeñitas de 15, 20 cartas. Ahí se puede perfectamente.
Oye, Carlos, te puse esta porque quiero que veas cuánto has cambiado como ilustrador. ¿Te reconoces un crecimiento desde esta carta hasta ahora? Ya solo viendo la cámara ya. No. Cuenta, pero es bueno ponerse a la obra antigua. Sí, obviamente. Bueno, acá esta imagen fue de las primeras que hice para Helénica, si no me equivoco. Ahí hay totalmente aprendizaje de programa, de cómo trabajarla ya 100% en digital. Si no me equivoco, esa es lo único que tenía de técnica tradicional es el line art, línea. Y tenía una técnica bastante simple, se pinta primero la parte iluminada, después en otra capa aparte el 50% de opacidad, la parte, digamos, del medio tono, y después la sombrita había que retocarla y ponerle textura a las piedras, y era súper simple. Y a la que sigue. Exactamente, seguir adelante. Pero esta es una de las primeras de Carlos. Sí, interesante. Los chicos todavía la recuerdan con mucho cariño. Bueno, Sí, llegamos al librito. Clásicos. Ya, pues, vamos. Llegamos al librito. Y con este programa también invité a Carlos para que habláramos de nuestro último libro, que se llama Dragón. Que es un libro que recoge mitologías en torno al dragón de todo el mundo. Es cierto que no pudimos hacer todos los dragones de todo el mundo, con los puros dragones chinos, sí. Pero dimos lo mejor para poder dar cuenta del arquetipo del dragón en distintas partes del mundo, ¿cierto, Carlos? Ciertamente. Y es un libro que tiene mucho cariño. Acá lo tengo físicamente. Ahí, pum. Es grandecito. Es grandecito. Y lo encuentran ahora en todas las librerías. Nos gustaría mostrarles algunas ilustraciones. Algunas las puse acá y otras las vamos a ver dentro del libro, porque Carlos vaya eligiendo para hablar. Yo voy a Pero, José Luis, a ver, vamos explicando algunas cosas. ¿Cómo nace la idea de este libro? Porque tiene que nacer de algún lado, porque sabemos que tenemos mito y leyenda, te gusta todo el tema, pero ¿cómo nace? O sea, ¿cómo llegas a esto? ¿Y cómo comienza la editorial? No, mira, lo que pasa es que con Editorial Planeta yo había hecho ya 2 libros. ¿Ya? Tengo El Dominio, que es un libro de mito y leyendas, pero es ficción, ¿no? Es una novela. Ajá. Y tengo el libro pequeñito que se llama El Pirata Barba Púrpura, que lo hicimos con otro ilustrador de mito y leyendas que se llama Ray of Sun, el Ariel. Que un día también lo podemos invitar para hablar de ilustración infantil, ¿no? Que también es un género increíble. Tenemos eso, y yo le dije, mira, Ignacio, y después la Cata, que se metió como editora, le dije a Ignacio, mira, tengo tantos escritos de mitología por todos los años, que puedo hacer un libro de vampiros, uno de hombre lobo, uno de dragones, tenía una a mitad de hacer de gatos en la mitología, y tengo uno también que estoy trabajando hace un tiempo, que es de críptidos, o de monstruos fantásticos, de animales fantásticos, ¿no? Dicho esto, Ignacio le interesó el dragón, y lo cual le fue muy afortunado para mí, porque era la verdad que era más fácil y rápido de abordar desde la parte de escritura. Me puse a trabajarlo, y después llegó la hora de buscar un ilustrador. Pensamos en 3 ilustradores, los 3 amigos, los 3 talentosísimos, pero nos decantamos por Carlos por varias razones. Una de las razones es porque los dragones de Carlos están vivos. Como te decía yo recién sobre Devastador y todo. Los dragones de Carlos no son un monstruo quieto, están vivos, tienen un organismo, ¿no? Son orgánicos, respiran. Exactamente, y eso a mí me fascina del arte de Carlos. Y una cosa que también tiene una cosa, disculpa que estoy un poco refrescado, si me puedo ahogar un poquito. Resulta que tiene una parte muy ordenada, sus personajes, y una parte súper caótica. Y como que ahí está la vida, ¿no?
como el desorden. La imagen tiene una cosa muy ordenada focal y una cosa muy desordenada. Entonces, ambas cosas crean arte, ¿no? El encuentro de ese caos y ese orden. Y a mí me parece fabuloso, me parece fabuloso esa mezcla. Y, y, y curiosamente yo lo tenía claro, para mí adentro, nunca se lo dije, ni se lo dije a Carlos, y Carlos atacó precisamente así los dibujos, las ilustraciones. Y es maravilloso, y eso crea arte, por eso este libro, yo hice la investigación y todo, pero siempre siento que es una ventana a conocer al dragón desde el arte también, ¿no? Y, y esto también quiero decirlo, se me fue decirlo al comienzo, pero cuando yo investigo, por ejemplo, sobre monstruos, siempre estoy buscando para afuera, ¿ya? Donde se vio Bigfoot, el Yeti, el cuero, ¿cierto? El piguchén. Donde se ven esos monstruos siempre es afuera, una exterioridad, aunque hable aunque hable de la cultura, siempre es una afuera. El dragón no es así, el dragón siempre está en el alma de la cultura, adentro de las personas. Es un trabajo interior. Entonces, haber escogido el dragón como el primero, y si nos va mal, el único, pero ojalá que nos vaya bien, libro de estas exploraciones del mundo, a mí me parece fantástico y estoy muy feliz con el resultado. El libro es muy bonito, el arte de Carlos es precioso, así que estoy haciendo todo lo posible por moverlo con el boca a boca y haciendo programas como estos. Exactamente. Sí. Quería preguntarte aquí algo, Colette. ¿Qué dice? Si van a hacer más libros de estos, si les va bien. Te empiezan a hacer una serie de libros si te va bien con esto. Así es. Sí, sería bonito uno muy bien hecho sobre mitos y leyendas chilenos. Pero es que hay varios ahora. Está bien en boga. De hecho, fue la primera idea que tuve, pero había demasiada publicación. Y este puro año, que es el año de la mitología, ¿sí? Hay como 6 libros de mitología chilena. Como nunca. Como nunca. Pero lo divertido es que acá también hay mitología chilena. Buenísimo. Bueno, partimos con esta porque no encontré a Lotan. Yo sé que Lotan es el primero que abre el libro. Pero este es Apophis, la serpiente del caos egipcia, que además representa muy bien lo que yo decía antes del caos fem, ¿cierto? La fuerza del caos que busca de comerse el sol, donde tienes a la barca de Ra tratando de evitar eso, ¿cierto? Carlos, esta paleta de colores me parece fantástica. Cuéntame un poquito cómo atacaste este tema. Sí, mira, bueno, primero fue la composición de hacer el simbolismo del sol. Eso fue lo que estaba buscando. No que se viera la interpretación en sí misma tan literal, sino que con la posición poder inferir de que eso está sucediendo. Te fijas, la cola va apuntando ahí a la punta de la pirámide también, y la parte cromática es totalmente colores que están en complemento y en conflicto. Esa gama oscura nace de tonos de la familia de los cafés de los verdes, que es el color complementario del rojo, ¿no es cierto? Entonces ya desde el color se ve un conflicto en sí mismo. Si bien los naranjos y los amarillos nos evocan calidez, como modulando un poco, moviendo perillas de la oscuridad y de la maldad que se trata de transmitir. Llegué un poquito a eso, como me acordé mucho de las escenas de Drácula de Bram Stoker, ¿no es cierto?, de los 90. De Coppola. Tenía esos atardeceres rojos de Coppola. Sí. Que se veían unos atardeceres rojísimos, entonces no te da la sensación de estar en Los Ángeles en un atardecer, sino que se venía la noche, se venía la oscuridad, se venía algo malo. Sí, a mí me impactó esta ilustración, siendo que hemos visto a Apophis varias veces, nuevamente hecho por grandes manos. Nitrox, el mismo Mauro, Genso, también han atacado a Apophis, ¿cierto?
Sí, lo mismo traté como de ir por otro camino. No puedo rehuir de los patios comunes que van a ver, de la interpretación, quizás de la estructura del bicho en sí mismo. Pero aquí, claro, estoy tratando de jugar más con la cromática, ¿no es cierto? Como ese mensaje. Sí, mira, y acá tenemos otro muy distinto. ¿Se acuerdan de la hidra que vimos recién? Vamos a ir para sí, atrás. sí. Mira, esta hidra de los años comienzo del 2004, por ahí. Probablemente. Esta hidra, diferentes colores, diferentes propuestas, diferentes Exacto. manos, la misma persona. Está muy bueno. Sí, Es eso también increíble. hay una exploración orgánica también, por ejemplo, en la selección de los colores en la boca, para que cada cabeza se notara bien, para que no se viera así como una melcocha de bocas De nomás, verdes, sí. porque traté de hacer casi todas las cabezas que indicaban, porque si no me equivoco me faltó una quizás. Es difícil, por ejemplo, componer eso y que se vea bien en un cuerpo, en uno solo, para que no parezca un racimo de cosas, sino que tenga como una física coherente un poquito. Te cuento que me mandaron una foto de un niñito en esta página. Él no sabe leer todavía y el libro es de la hermana. Pero viendo esto, así con la boca abierta, porque hasta en su momento, en su cuerpo chiquitito, su cabeza, el dragón más poderoso es el dragón de 3 cabezas. ¿Y vio esto? Ya, perfecto. ¡Oh! Y eso mismo me pasó cuando vi esta ilustración. Es bella, pero también obnubila, ¿no? Porque llena completamente la presencia. ¿Cómo demonios Heracles le va a ganar a esto, cierto? Sí, Bueno, claro. así se le cortó la Y cabeza al dragón. hay algunas con estas como crestas de pescado, diloposaurio, lo que usted quiera. Y claro, tratar de que cada expresión sea más o menos diferente, que la posición de la quijada también esté en diferentes, digamos, muecas. También. Y algo que me gusta mucho hacer con los bichos es jugar que a veces hagan medias expresiones, con los ojos, con la boca, sacarle lo animalesco, sino que darle un poquito de carácter, como que hacerlos actuar un poquito. Oye, Carlos, este lo pintaste con Copic, ¿sí, no? Sí, esto está pintado con Copic Markers, que son plumones al alcohol, que es una técnica que vengo cultivando hace tiempo. La parte de conceptualización se utilizaba mucho antes los marcadores. Sí, ¿eh? más de lo que Después uno cree. Sí. Después la proliferación del digital como que lo dejó un poquito de lado, como el aerógrafo, ¿no es cierto? Pero Claro. para mí es una técnica muy noble y es limpia, fácil de usar, así que uno... ¿En qué papel lo usaste de fondo? En el Apophis también está pintado así. El rojito, el de la serpiente, hay varios que tan pintados de... Al menos la base del cuerpo, la base del cuerpo, y después cuando digitalmente integro el cielo, la figura está pintada completa, pero el cielo lo integro digitalmente y después hay una parte final de unificar la imagen, digamos, las temperaturas y todo para que no se vea como pegado encima, ¿no es cierto? Ya. Y Sí. Por eso te preguntaba, ¿qué papel utilizabas como para utilizar con el copy? Este es un papel de acuarela, creo que era era el papel de acuarela. Ya. Tengo dos papeles preferenciales que son el Bristol y el de acuarela Canson de tapa azul, la croquera, por el lado liso, porque hay uno granulado y el otro lado es liso. Por el lado liso, porque si no la punta se arruina y todo. Ahora, el reparo que tengo con esos papeles es que, a diferencia del Bristol, el Canson es como una servilleta, como una nova, absorbe mucha tinta. Claro. Entonces se gastan los lápices súper rápido y no son precisamente baratos. Claro. Correcto, no, sí, es verdad. No te preguntaba porque Luis Castillo, él utilizaba papel diamante y siempre andaba con los trabajos protegidos para que no murieran con el sol.
Oye, pero es increíble el trabajo que hacía en papel diamante, te voy a decir. Sí, por eso te preguntaba, que de repente me hizo recordar a eso. Entonces dije yo, estará usando la Bueno, misma técnica, pero ya. era un poco lo que estábamos hablando ayer también, de cómo hay que ir Sí. adaptándose y no desanimarse por si no te Correcto. funcionan los materiales. O sea, Claro. hay que aprender la maña de cada material para poder sacar lo que uno quiere. Así Así es. Mira, acá Mira, qué bonito. tenemos un dragón que es importante para mí, que se llama Anfíptero, que es un dragón que aparece en el medievo italiano primero y después se va para todos lados, que es un dragón con puras alitas sin patitas. ¿Mm? Mm. El dragón de mitos y leyendas, del back de mitos y leyendas, no tengo ninguna carta acá. El dragón del back es un anfíptero, aunque los que lo hicieron no sabía lo que era un anfíptero todavía, pero sí es un anfíptero. ¿Mm? Es un dragón importante para mí porque simboliza la adopción del dragón ya en el mundo cristiano sin ponerlo como el demonio. Mm. Las veces que el anfíptero aparece en la fantasía es básicamente como en la heráldica, o sea, para ponerlo en los escudos, las banderas, Mm. o en los cuentos infantiles como La Serpiente Verde, donde un príncipe maldito por una bruja se transforma en un anfíptero, ¿cierto? En un dragón volador, una serpiente voladora, y tiene que encontrar el amor verdadero para volver a ser un príncipe. Pero no solamente hace eso, sino que como dragón se come a la bruja, lo cual me hace pensar que haber transformado al príncipe en dragón no fue muy buena idea. Pero Uno se puede poner rencoroso con esas cosas. sí, claro. Pero el punto es que el anfíptero es un dragón distinto, y aquí Draco lo trataste con delicadeza. Me gusta mucho cómo lo hiciste con los contrastes de colores. Cuéntanos un poquito de esta ilustración. A mí me da la impresión que es de oro. Sí. O sea, lo que traté de hacer un poquito es como jugar con la parte del plumaje como si fuera un ave también, no sé, como medio un águila rapaz también, como ese tipo de cosas. Porque aluciendo a que vive como en las alturas. De hecho, hay varios de las interpretaciones que están así, digamos, inspiradas en colores de pajarito y cosas por el estilo. Uh-huh. Bueno, me gustó mucho, es muy zoológico también. Este podría ser Está un precioso. ave. ¿Mm? Está precioso. La expresión del rostro también está muy, muy viva, ¿no? Sí. Sí, me gusta mucho el rostro del dinosaurio. Del dragón. Del dinosaurio. Del dragón. Sí. Pero está súper eso, está súper bien porque también tiene mucho de eso. Sí. Y lo que hablábamos ayer también, Terre, me hace recordar un poco a lo que decíamos ayer, los Atalaya. ¿Te acuerdas las publicaciones? Las ilustraciones de la Atalaya. Nunca, ilustración. mira, después del programa me puse a buscar quiénes son los ilustradores, no están acreditados. No, porque es propiedad de Antidios. Sí. Oye, pero la otra vez Adriasola nos comentaba que había conocido unos que eran brasileños que hacían esa pega. Y en el último tiempo, pero también decía que era trabajo, ni siquiera lo firmaba. Así que... Sí, obvio, sí, seguramente lo deben haber pedido sin firma, pero a veces yo recuerdo cuando venían y te decían, oh, quiero presentarle, sí, pase acá. Y era solamente por las ilustraciones, porque después ya no las están haciendo y bueno, es una pena. Sí. Bueno, volvamos con los dragones. Sí, bueno, chiquillos, cambiamos un poco escogí también esta propuesta porque aquí tenemos la delicadeza del anfíptero, ¿cierto? Sí. Uh-huh. Que vemos que es como un pajarillo, ¿cierto? Un dinosaurio, pajarillo. El Sealand es una especie de wyvern. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene 2 patitas y 2 alitas. Exacto, no tiene brazo. Claro, no tiene, los brazos son las alas, ¿cierto? Como los murciélagos. Claro. El Sealand no es un monstruo simplemente. Si bien en los mitos rusos aparece como monstruo, es parte del escudo de Kazán. O sea, es el orgullo nacional de una república, de la República de Kazán. Y no es el único. El Hydragoich es parte de la bandera de Gales, ¿cierto? El Druk es parte de la bandera de Bután. El dragón también es parte de los símbolos nacionales. Exacto.
Carlito, Sí, ¿estás ahí? mira, ese... ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, mira, ese, por ejemplo, tiene mucho de estos peces que tienen como armaduras. No sé si lo han visto alguna vez, que tienen como un... Son como prehistóricos. ¿Sí? ¿O se la canto? Sí. Fíjense, sí, tienen como una aleta dorsal en la parte superior. Me acuerdo que cuando fui al Museo de Zoología en Barcelona, tenía justamente unas croquis con eso. Y quise ocuparlo porque también como que evocaba esa parte como más, no sé, que siempre se interpreta como que fuera una serpiente y quería explorar un poco más. De hecho, fíjese la nariz en medio como un perro, como Sí. como un lobo. No sé si se alcanza a ver. Y eso justamente, por ejemplo, ahí tiene los colores de un pájaro carpintero. No sé si Mira. lo han visto alguna vez. Entonces tiene mucho de eso, la mayoría tiene como esa parte así muy desarrollada, como traer de la naturaleza para que se haga más creíble. Como que siempre trato de hacer esa fórmula. A mí me parece fabuloso el trabajo y lo amenazante que se ve este dragón. Mm. Y como les decía, en los mitos rusos es ruso estepario de los tártaros es malvado, pero en Kazán es un ícono nacional. Puse aquí esta en blanco y negro porque quería mostrarle a los chiquillos y a los que nos están viendo, ¿cierto? La soltura de tu trazo. ¿Mm? Qué bonito. Y yo me Sí, ese fue un imagino lápiz grafito ese. Mm. Un epigrafito, buenísimo. Muchas veces los bocetos tienen más vida que los tienen más vida que el dibujo final. Mm. Pero y acá se ve muy bien lo que te decía yo, de esta mezcla de orden y caos en tu ilustración, Carlos. ¿Mm? Sí, en ese, por ejemplo, fíjense que es como un dragón de Komodo. ¿Sí? Claro. Tiene mucho de eso, sobre todo en la parte del hocico del dragón. Y esta es Ladón, si no me equivoco, ¿no? Es Pitón. Pitón. Pitón también fue una de las primeras ilustraciones que hice en Pamito. Entonces también es como volver un poquito al baile pasado. Ujú. Sí, sí. Sí. Y se está desayunando un caballo. Claro, se está manchando ahí Era un dragón un que se caballo. hacía sacrificios. Era hija de Gea, de Gaia, ¿cierto? Ahí está. Claro, y también hay, por ejemplo, la parte de, como era Pitón, ahí ahora lo recordé. Ujú. ¿Se alcanza a Ahí se ver ve. o no? Creo que sí. Los dibujitos en la piel. Se ve desenfocado, José Luis. Se ve mal. Tengo el desenfoque Sí, para que que no se tenía vea. desenfocado el fondo. Mm. Sí, tengo el desastre detrás. Bienvenido al club. Sí, oye, Carlos, ¿cómo trabajáis el lápiz? ¿Cómo llegáis a un concepto con el lápiz? Porque tú tienes colegas, amigos míos también, que llegan primero al concepto desde el color, que tienen manchas y ahí van dando formas. Siempre puedo pensar el Pellello, hace eso. Claro. Claro. ¿Cómo vais tú desde el lápiz? Lo que pasa es que yo como les decía, me enfoco mucho en el tema del diseño. Cuando el diseño para mí va, digamos, por delante, en este caso lo que necesitaba era que pareciera, digamos, de estos lagartos, ¿no es cierto?, estos dragones de Komodo, es como una serpiente. Ahí va primero, digamos, el lápiz. Yo lo que estoy haciendo mucho es trabajar bocetos de diseño en una libreta, en cualquier lado donde pueda me pongo a dibujar y trato de sacar apuntes, digamos, de la misma naturaleza, ¿no es cierto? Y de ahí utilizarlos para después diseñar y que se me haga como más fácil, tener como una biblioteca mental, podríamos decir. Como ya entrenada esa parte, en vez de, ya, ahora tengo que dibujar un dragón, tengo que ponerme a investigar, ¿no? Porque esa parte ya la hago casi a diario. Imagino yo que es como, no sé, en la parte de la literatura, escribir cuentos cortos, algo que te pasó, haces un pequeño
cuentos con ellos. Entonces ya tienes material como avanzado. Claro. En este caso, la mayoría de los dibujos que salen acá ya tuvieron un proceso como de trabajo previo y la verdad es que no se me hace nada difícil trabajarlo así. Oye, estoy viendo el libro. Un librito. Ahí se ve. Estoy viendo el librito y tú tienes el librito cerca, ¿no? ¿O no? No mucho, que se me anduvo descargando esta cosa, pero sí, dale, me lo sé de memoria. Hay uno que se llama Beri Selen, ¿cierto? Que es un dragón de Eurasia. No sé si ahí se ve, ¿cierto? Ahí se ve. Sí. Tiene un diseño increíble. Este diseño me parece... Tiene tantos movimientos como una escena de cómics, pero además intuye el diseño de las alas. Está precioso. Mira, ese es lo que me lo imaginé, bueno, en el acto mismo de como saltar hacia una presa o como atacando desde el aire, ¿no es cierto? Como estuve mirando más o menos cómo podría ser como les decía antes, con las águilas también, que tienen esta posición en las patas y todo eso. Y en la parte de las escamas, sobre todo, la organización de las escamas, no sé si fue un día que saqué a pasear a mi perrito y vio como una de estas piñas de pino o araucario, algo así. Y a mí me encanta que la naturaleza tiene como diseños súper innovadores y a la vez tan simples y están ahí. Entonces tomé eso y dije, pucha, qué bonito sería verlo en el cuerpo quizás de un bichito, de alguna criatura, y cuando me tocó hacerlo, ya, ahí lo tenía como esa innovación, digamos. Es bien como un pajarraco, al final es como un ave rapaz, pero tiene esa particularidad de diseño. Sí. Juan Carlos Molina nos dice por acá, ¡Wow! Máster de las historias mitológicas, te dice Juan Carlos Molina. Es Snoop, gran ilustrador. El mismísimo. El mismísimo Snoop que trabajaba en Salo con nosotros. O sea, él era trabajador de Salo, nosotros éramos externos. ¿Sí? Ya. Saludos, Carlos. Juan Long, ¿se ve? Sí, se ve. Juan Long es el centro del universo, el dragón del emperador, una encarnación, la encarnación del emperador amarillo hecha dragón, ¿cierto? Es una de las imágenes más apoteósicas que tiene el libro, que incluso a una señora que trabaja en la embajada coreana y es coreana ella, le gustó muchísimo, que llegó a quedar como impactada con este dragón, Carlos. ¿En serio? Maravilloso. Sí, porque, y de hecho tuvimos gran parte de un encuentro de apoderados hablando de dragones en el este asiático, ¿no? ¿Cómo se llama? En Corea y en China. Y después, por ejemplo, no me acordaba cómo se llamaban los dragones juveniles. Y aquí lo pusimos, pero no lo dibujamos, los Bimugi, ¿te acuerdas? Que son estos dragones que todavía no ascienden y que a veces se portan mal y son como adolescentes dragones que andan por la tierra. Pero este Juan Long en particular, ¿lo trabajaste de alguna manera especial? Fíjate, tenía como cuando fue Long, digamos, de la asociación con Chen Long, si se fijan, cuando tengan el libro en sus manos, hay mucha referencia también y no hay que hacerse el loco con la cultura popular y la cultura pop, ¿no es cierto? Entonces traté de hacer como una interpretación. Claro. Entonces está ahí Chen Long, pero si tenía la oportunidad de dibujar algo que haga referencia, le di nomás. Sí. De hecho, lo bueno es que los colores cambiaron, porque era muy Chen Long. Sí. Pero básicamente eso, fíjense en la cara, es como una reinterpretación también de lo mismo. Ese dragón con la gama cromática con la que quedó fue súper interesante porque el fondo lo terminé con lápices de colores, cosa que no hacía hace centuria. Yo creo que del instituto que no hacía algo así de tradicional.
por ejemplo, la ilustración fue hecha en acuarela, en ese caso. Una acuarela. Y sí, es acuarela, tiene otros colores, pero el fondo fue hecho en lápiz de color, a diferencia de los otros que no tienen fondo. Oye, ¿podemos hacer la presentación, Roberto? Sí, ponla. Vamos a sacar. No tienen más, ¿verdad? Ya. No, no, Ahí está. Oye, sí, bueno, yo invito a la gente que se meta al libro y porque está lleno además está lleno de pequeñas cositas maravillosas. Por ejemplo, la Antaboga de acá. Ujú. No sé si se va a ver, ahí está, ¿la ves? Ah, sí, Sí. ahí está, ella. Es un naga fundador. Los nagas están en todo el mundo de la influencia india, pero este en particular es importante porque es real. Me refiero desde la realeza. ¿No? Es muy parecido a Quetzalcóatl en ese sentido, ¿no? Que también es un principio moral. Sí. Ahí muéstralo un poquito ahí. Ahí estamos en grande. Ahí está. Ahí se ve. Sí. Ahí se ve. Sí. Porque ahí tocaste una tecla completamente distinta que con el Juan Long y con los dragones más agresivos, ¿no? Claro. Ese, por ejemplo, como es de las realezas, fíjate que tiene una coronita. Tiene como Sí, un... tiene una coronita muy bonita que respeta Tiene- el arte de Indonesia. Claro, porque necesitaba que evidentemente fuera de ese sector, como de esa cultura. Entonces, hacerle un cambio drástico en virtud del diseño, en ese caso, ahí decidí que no fuera así. Como que necesitaba que tuviera esas alhajas, que tuviera como el tipo de ornamenta, la orfebrería que hacen ellos, para ubicarlo geográficamente también. Claro. Y acá tenemos, ¿seguro que le mostramos uno que se está comiendo un elefante? Ajá. Acá lo reinterpretamos y más parecido a la leyenda, ¿no? Ay, no sé si se ve, no se ve. Ahí está, ahí está. A ver. Ya. Sí, ahí se ve. Y ahí se alcanza a cachar algo, sí. Gluten Flag, Ahí. que es una mezcla de mitos locales sudafricanos mezclado con mitos africanos, o sea, de los inmigrantes holandeses germánicos que llegaron a vivir en Sudáfrica. Y es básicamente cuando los dioses crearon el elefante y a los Gluttenslag lo hicieron parecido, pero después dijeron que los Gluttenslag son demasiado grandes y que dejaron a uno solo. ¿Mm? Y además come elefantes. Y tiene un tesoro. Entonces es una suma interesante y lo atacaste también de una manera muy interesante, Carlos. ¿Mm? Ya mira, ese tiene una particularidad especial y aparte comparte con otros del libro que hicimos un brainstorm con mi colega ayudante que es Brandon. Está ahí en el libro nombrado porque él me ayudó con la parte de color y de ejecución del libro porque era bastante trabajo. Es exalumno mío, así que ahí le mando un saludito si es que está viendo esto, si lo va a ver. Porque hicimos un brainstorming porque yo ya había interpretado, digamos, esa criatura anteriormente, entonces no quise llegar al patio común, iba a llegar de alguna manera, y lo dejé a él como volarse con algunas imágenes. Y mandó unos bocetos y elegimos ese que está ahí en el libro, y a mí me tocó hacer como la parte de ayudante de él en ese caso, así, porque yo le di la parte de la tinta, del grafito, que es para unificarlo con el estilo de las otras imágenes también. Claro. Bueno, muchachos, el libro recorre muchas partes, como ya le hemos mostrado cosas europeas, le hemos mostrado cosas chinas, le hemos mostrado cosas, ¿cómo se llama?, del sudeste asiático. Bueno. Y digo, le voy a mostrar una chilena. Ay, no sé si se ve, me va a costar enfocar esto acá. Ahí está. Ahí sí. Ahí está. Sí. Tren de Caicay. En la parte de Sudamérica, más precisamente en la parte de un país misterioso llamado Chile. Y con eso cierra el libro. Con Don Tren y Kai. Claro. Exactamente. Bueno, esa ilustración vino en un momento súper especial porque justo estaba en el proceso de
si no sé, no me acuerdo si estaba al aire, pero lo pillé Ya. por ahí, cuando estaba la serie Monarch, no sé si la han cachado, la de... Sí. Terminó la Que semana también se pasada la nombra. segunda temporada. Claro, y se nombran por ahí estos personajes como Kaiju. Claro. Claro, Entonces, podemos decir que son nuestros propios Kaiju. ¿Ah? así es. Entonces, Como claro, titanes, la como interpretación- titanes. como titanes. Sí, Entonces, en fue prohibido básicamente. no compraron la palabra Kaiju la productora, si no pueden usar la palabra Kaiju. Ah, Son ya, titanes. perfecto. Es que Titanes. Está bien, tienen que ponerse creativos. Pues, sí. Pues está bien, porque usted sabe que la palabra Kaiju se usó por primera vez para hablar de un alosaurio, Ujú. de un Ya. dinosaurio. Un alosaurio existe, ¿cierto? Y lo nombraron como Kaiju, como un monstruo ahí, en fin. Pero bueno, Y bueno, la interpretación de esa imagen es básicamente eso, como enfrentar estas dos fuerzas. Si pueden echarle después un vistazo al libro y van a ver que la imagen, claro, el Kaikai es completamente terrestre, tiene partes de magma saliendo por él, o sea, es como un pedazo de tierra que se levantó. Y el tren es una serpiente marina, pero más allá va con diseños súper evocando lo que son los peces abisales. Ujú. Son como bicharracos así terribles, ¿no es cierto? Y con estas mandíbulas extendibles, entonces hay mucho de esa cosecha, digamos, de ese diseño. Y fue bien interesante el proceso creativo para llegar a esos diseños. Quería hacerlos bien contrastantes también, que fuera como fuego y el otro fuera como acuático y se viera más malvado, ¿no es cierto? Y Exacto. hacer la escena de este mega tsunami, ¿no es cierto?, debido al enfrentamiento. oigan muchachos, ha sido bacán esta conversación. Yo quiero invitar a Carlos después a otras instancias, que vamos a hacer la conversación en vivo acá en Santiago o donde sea, porque es muy interesante, Carlos, conversar contigo y es bueno, es un honor, un privilegio para mí. Estoy muy contento de compartir este libro contigo. Y queríamos encerrar ya, porque ya es la hora y tengo que pelear contra unos Excel que tienen chiquitas adentro. Así Yo es. mañana hago clases desde muy temprano, entonces no Podría- alcanzo a trabajar cartitas que voy a trabajar ahora. A pesar de la hora, a muchos de nosotros nos toca hacer muchas cosas antes de irnos a dormir. Así Ni una es. chiste. Ni una Bueno, chiste. me Pero despido. Joven. Oye, antes de cerrar, ¿dónde encontramos el libro? Sí. ¿Ah? Antes de cerrar, recordemos dónde pueden encontrar el libro. El libro, para que lo vean, es grandote. Está en las principales librerías. Yo ya lo vi en Antártica, Ujú. lo vi en Contrapunto y también, por supuesto, por Busca Libre, ¿no? Perfecto. Sí, también, bueno, los links que nos dieron estaba en Feria Chilena y en Amazon también creo que se puede encontrar, no sé si se puede decir, pero está en Amazon también. dale nomás. Mira, ninguno nos está auspiciando así que Sí, los podemos En una de recibir. esas. Pero Una vez necesitamos pisadores, cabros. para hacérsela fácil a los chiquillos, están todas las librerías de mall. Exacto. Súper bueno. Esa es. Súper. ¿Mm? Sí. Sí. Ya yo estoy mirando a ver si lo encuentro aquí por Buscar Libre, no me sale todavía. Así que tiene que estar por ahí. Tienes que escribir Dragón, el mito alrededor del mundo y ya aparece. A Perfecto. ver, Dragón. Vamos a ver. Dragón, el mito alrededor del mundo. alrededor del mundo. Ahí te va a aparecer el tiro. A ver. Sí. Está en oferta, chiquillos. Está a 22.410 pesos porque cuesta realmente 25. Así que ya lo saben. Esto por lo menos lo que me está diciendo acá tío Busca Libre. Así que eso. Chiquillos, antes que nos retiremos, les vamos a recordar que este 16 de mayo a las 16 horas en la Biblioteca Municipal de Providencia, que tiene nueva sede, Manuel en Montt, su casa nueva, sí. casa nueva, nuestra casa. Vamos con el especial de los 25 años del Señor de los Anillos, del señor Peter Jackson. Así que ya lo saben, prepárense, porque se nos va con tutti.
Y también recuerden que ayer comenzamos nuestra nueva temporada de Mundo Viñeta, más allá del manga de los superhéroes, donde nos acompañó Alejandro Rojas, y vuelve la próxima semana para sigamos hablando del lenguaje del color, pero este programa ya mañana lo encuentran en nuestro canal de YouTube a partir de las 8:30 de la tarde. Y nuestros amigos de Play Kingdom en General Holly 134 sigue con esta super promo de 5 mangas por 10.000 pesos. Así que acérquense a Play Kingdom y vayan por su ejemplar. Y si les dice que van de parte del LDP o de Mundo Viñeta, les van a hacer más de algún cariñito. Y también en Play Kingdom están en la Semana de la Madre. Sí, van con este fin de semana, con capuchino, panotín, más jugo y torta, simplemente por 13.990. Donde General Holly 134, Providencia, a un costado del metro Los Leones, salida línea 6. Así que ya lo saben. ¿Tú decías, José Luis? No, te decía que se llama Pan Odín. Pan Odín. Sí, sí, el local es totalmente medieval, por eso está totalmente ad hoc, como te digo, con el lanzamiento o la presentación del libro, más la participación de toda esta gente que se está ya planificando, con gente con ropa medieval, actividades, música y todo el cuento. Así que va a estar muy, muy, muy entretenido eso. Así que esperemos que todo salga muy bien. Así que eso. José Luis, palabras finales. Bueno, como dije, gracias Carlos, gracias por darnos tu tiempo, así que es tiempo valioso que estás con tu familia. Muchas gracias. Carlos, por tu parte. Chiquillos, por el espacio. Lo único que quiero es que vean el libro, que lo comenten, ya, que lo puedan, porque hay una pega ahí hecha a mano de José Luis, poniéndole mucho a los textos, está muy bueno. Es de una gran factura, o sea, yo colecciono un libro de arte hace rato y me sorprendió la factura que tiene, o sea, tiene sus lomitos, tiene sus cositas, uno que le guste de esas cosas, pucha, se agradece siempre y nada, pues, está hecho con harto cariño para todos y muchas gracias por el espacio, chiquillos, nuevamente, muchas gracias. Tu casa cuando quieras, si quieres presentar o hablar cualquier cosa, comunicas por interno y lo grabamos, así estamos nosotros. Terrence, por tu parte. Pues muchas gracias, estén atentos a la programación porque se nos vienen más programas durante la semana y bueno, si nos están viendo desde el futuro, ya saben que el día viernes está arriba el programa de Mundo Viñeta, la primera parte sobre teoría del color. Mañana, jueves. Sí. Yo, chicos, así estamos terminando este programa, que fue muy grato volver con José Luis, que ya vuelve a su horario habitual acá con nosotros en LDP Magazine, y nos estamos viendo ya las próximas semanas, donde vamos a hablar con Terra sobre un especial sobre los biopics, ¿no? ¿Cuántos Sí, sobre las películas biográficas. Sí, está muy de moda. ¿Y cómo nos están mintiendo, por Dios? Así que eso. Ya, amigos, eso ha sido LDP Magazine en vivo 2026. Nos vemos, se me cuidan. Chao, chao.